o diagnosticar una enfermedad, tanto física como psíquica. Esto hace que sea mucho más extenso el hablar de terapéutica que solamente de farmacología. Aquí no solamente incluye algunos fármacos, sino todas las medidas que se utilizan, y no solamente para curar, sino para prevenir incluso y diagnosticar. La terapéutica tiene varias modalidades según el medio que se emplee, física, química o psicológica. La terapéutica química es la que utiliza las sustancias químicas como parte del tratamiento, y en estas está la terapéutica farmacológica que utiliza los fármacos, pero no es la única. También tenemos la terapéutica física, que utiliza los medios físicos, y es lo que hacen ustedes en la parte de fisioterapia. La terapia física, el masaje, algunas técnicas de rehabilitación, el uso de radiación, de sonoterapia, etc. Y por último está la terapéutica psicológica, que utiliza la palabra, la meditación, el análisis, la comunicación como parte de su tratamiento. Ninguna es excluyente, todas trabajan en conjunto, y el objetivo final es lograr que el paciente tenga que tener esto, la cura, el alivio, la prevención o el diagnóstico de sus enfermedades. La farmacología es la ciencia que va a estudiar el origen y las propiedades físico-químicas de estas sustancias químicas utilizadas como terapéutica, ¿ya? Estas en conjunto van a llamarse fármacos. Estas sustancias van a ser introducidas desde el exterior del organismo, van a seguir un trayecto a lo largo del organismo, se van a distribuir, van a interactuar con cada una de las células del organismo y van a después ser eliminadas, excretadas, y en este proceso van a ejercer su mecanismo de acción, y este mecanismo de acción tiene fines terapéuticos. Esa es la clave. Nosotros estamos en contacto con un montón de sustancias que pueden ingresar a nuestro organismo, se absorben, se metabolizan, ejercen una interacción con la célula y después se eliminan. Pero no todas ellas tienen un fin terapéutico y no todas ellas son considerados fármacos. Ya los fármacos son aquellas que van a tener un fin terapéutico. La farmacología es la ciencia que está dentro de las ciencias básicas, ya como ser la biología, genética y todas esas que en algún momento han tenido que llevar o han escuchado, y que va a estudiar básicamente el mecanismo de acción, la función, el trayecto que siguen estos fármacos en el organismo. El objetivo básico como disciplina es conocer las propiedades de los fármacos y sus acciones sobre los sistemas biológicos, es decir, cualquier organismo vivo, con el fin de que estos fármacos puedan ser con mucha seguridad indicados, prescritos y administrados. ¿Ya? Entonces, la ciencia ha sido creada precisamente para desarrollar estos fármacos, para estudiar sus propiedades y además conocer las acciones de esos fármacos con los organismos vivos, y de esa manera poder usarlos, prescribirlos, administrarlos de una manera más segura y eficaz. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo principal de la farmacología. Como les decía, el fármaco va a ser cualquiera o todas las sustancias químicas, mejor, que van a interactuar con un organismo y que esa interacción va a producir una respuesta objetivable. Esta es la clave. Respuesta objetivable. Quiere decir una respuesta que pueda ser medible, que yo pueda medir. Decir que produce un aumento de la secreción de un ácido, que produce una disminución de la temperatura, incluso en tantos grados. O sea, la respuesta tiene que ser objetivable, visible y en algunos casos medible. ¿Ya? Y esta respuesta se traduce en la alteración de una función del organismo. El fármaco, si bien tiene un uso terapéutico, no necesariamente todos los efectos son beneficiosos. Muchos de ellos pueden ser efectos adversos que están asociados a este efecto beneficioso.
Entonces, volviendo hacia atrás, farmacología es la ciencia que estudia los fármacos, estas sustancias químicas que interactúan con los seres vivos y van a producir una alteración en su función, y esa alteración en su función va a generar un efecto terapéutico. Ya sabemos que es terapéutico. La farmacología como ciencia se relaciona con todas las ciencias básicas y a su vez tiene como objetivo, el estudio de estas sustancias, cómo se desarrollan, cuáles son sus propiedades, cómo interactúan con el organismo, cómo se pueden administrar, ya, para que de esa manera podamos desarrollar nuevos fármacos, administrarlos y prescribirlos de manera segura y eficaz. ¿De acuerdo? Mucho se utiliza el término droga. Droga es lo mismo que un fármaco. En realidad, en muchos textos, sobre todo los de habla anglosajona, es lo mismo. Es decir, en inglés, drugs es lo mismo que pharm. Pharmacs, es the same. Es lo mismo. Entonces, droga es lo mismo que fármaco, en muchos textos. Pero en otros contextos, en contextos más coloquiales, droga se refiere a una sustancia, pero que no tiene un efecto terapéutico en el organismo. Y los fármacos que tendrían efecto terapéutico se los conoce como medicamentos. ¿Ya? Y entonces, medicamento sería esta sustancia química, con una composición química definida, y aquí la palabra clave es que está preparada. La mayor parte de los fármacos ya nos vienen preparados, ¿no es cierto? Distintas presentaciones, sólido, líquido. Este fármaco, esta sustancia, entra en contacto con nuestro organismo y produce una alteración en la función del organismo y en distintos órganos que va a producir una respuesta medible, objetivable y que tiene efectos paliativos o benéficos, es decir, efectos terapéuticos. ¿De acuerdo? Distinto es a otras sustancias que también interactúan con nuestro organismo, pero que no producen efectos beneficiosos. Entre estos están todo lo que se llaman los tóxicos, que en la mayor parte de los casos son sustancias inorgánicas y que van a relacionarse en vez de efectos terapéuticos con daño en el organismo y en las células, por distintos mecanismos. La rama que estudia los tóxicos es la toxicología. Y si bien está relacionada con la farmacología, es otra rama de la ciencia. Ya, muchos fármacos, como habíamos dicho, tienen efectos en la mayor parte beneficiosos, pero también pueden tener efectos adversos y que están ligados a ese efecto terapéutico. Entonces, la toxicología también se ocupa del estudio de esos fármacos. La farmacología en general es una ciencia muy extensa. Hay libros, hay especialistas en farmacología. Nosotros en realidad vamos a ver una parte muy pequeña de la farmacología, muy general, como para fisioterapeutas, que no van a ser precisamente médicos o especialistas o profesionales que van a recetar fármacos, ¿ya? Pero sí van a ser especialistas, van a ser profesionales que van a tratar pacientes, que van a estar en los hospitales, que van a interactuar con otros profesionales, y en ese su interactuar y en ese tratar de pacientes, pues va a haber pacientes que van a utilizar medicamentos, van a utilizar fármacos. Entonces, es importante, como son los fisioterapeutas, una rama más de la terapéutica, que sepan cuáles son los efectos, cuáles son sus interacciones, cuáles son las propiedades generales de los fármacos. Para fines de estudio, la farmacología podemos dividirla en dos ramas, ya solo para fines de estudio, porque en realidad la farmacología, el estudio de los fármacos, es como les digo, una ciencia extensa y larga. Vamos a dividirla nosotros en dos, la farmacodinamia y la farmacocinética. La farmacodinamia se refiere a se refiere a los efectos, al estudio de los efectos del fármaco sobre el organismo.
farmacodinamia. Es la interacción del fármaco con el organismo. ¿Ya? ¿Cómo actúan? ¿Cómo interactúan? En cambio, la farmacocinética se refiere a todos los procesos que sigue el fármaco cuando ingresa al organismo. Farmacocinética, cinética, movimiento. Es decir, estudia la absorción, la distribución, la transformación, el metabolismo de los fármacos. Estas dos ramas, en realidad, no son una excluyente de la otra o una primero, luego la otra. El fármaco ingresa al organismo, se absorbe, se distribuye y en ese proceso ejerce su mecanismo de acción. Se desarrolla la farmacodinamia para después, posteriormente, transformarse y eliminarse. Es decir, son procesos que ocurren en conjunto. Entonces, si nosotros vemos acá, el fármaco que va a interactuar con el organismo a través de estos dos procesos, el organismo, por la farmacodinamia, por la interacción con las células, por su mecanismo de acción, al final lo que vamos a lograr es un efecto farmacológico. Ya que me baje la temperatura, que me quite la acidez, cualquier efecto que yo quiera, que me baje la presión arterial. Y para llegar a esto, pues sigue una serie de pasos que se llaman la farmacocinética. ¿Están? La absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción. Tiene que llegar a tener una concentración plasmática adecuada para que pueda realizar su efecto, ¿ya? Los pasos de la farmacodinamia. Entonces, el fármaco con el organismo tiene una interacción y esto se da a través de estas dos ramas, si quieren, de la farmacología, la farmacodinamia y la farmacocinética. Bien, ¿de dónde vienen los medicamentos? En realidad, los fármacos tienen un origen muy, muy antiguo. Desde que el hombre está en la tierra, ya ha buscado la manera de aliviar sus molestias, sus dolores, sus enfermedades. Pero no fue hasta finales del siglo XIX en que recién se empezó a considerar el uso de hierbas como medicamentos establecidos, ¿ya? Más adelante ya se empezó a desarrollar la química como ciencia y la química orgánica principalmente, y de esta manera se pudo separar los componentes de las plantas de las sustancias químicas que tenían. Y de esa manera se pudo aislar ciertas sustancias químicas. Y de esa manera se descubrió lo que hoy se conoce como el principio activo, que vamos a ver más adelante qué es. Una vez que ya avanzó la ciencia, ya pudimos nosotros desarrollar, conociendo la estructura química de esta sustancia, sintetizarla de manera artificial, o sea, hacer fármacos completamente sintéticos. Y esto ya se conocía ya verdaderamente como la farmacología moderna. A partir de ahí ya se han desarrollado nuevas moléculas con distintos mecanismos de acciones cada vez más complejos y cada vez también con mucha más tecnología. Entonces, el origen de los medicamentos podemos dividirlos en la actualidad en tres. Los productos naturales, que todavía se siguen usando, que son los que básicamente derivan directamente de hierbas, de plantas, de productos naturales, del reino vegetal en su mayoría. Muy pocos del reino animal y mineral. Por ejemplo, está el aceite de oliva, la manzanilla. Son productos naturales, o el mentol, que tienen algún efecto terapéutico. Después están los de semisintéticos o de semisíntesis. Son en los que la molécula original es devenida de una planta, pero son modificados con diversos fines, ¿ya? Y se alteran ciertas propiedades físico-químicas, se intensifican sus efectos. Ese es el caso, por ejemplo, de los fármacos antitusivos, como la Yedera helix, como el mentol, el mentizán en jarabe, etc. Y están, por último, los productos
que son sintetizados en su totalidad en el laboratorio. Y estos son la gran mayoría de los fármacos, que están todos sintetizados desde la estructura química. A veces se desarrolla una estructura química por casualidad que no necesariamente funciona para lo que se ha desarrollado y a veces funciona para otra, pero todas son desarrolladas en base a un laboratorio. La elaboración de un medicamento no es una cosa que se haga de un momento a otro. Es un proceso que requiere múltiples pasos y mucho tiempo. Por eso es que muchos medicamentos tienen un costo elevado, porque exigen alta tecnología, exigen alto grado de investigación. ¿Ya? Y pues para que el fármaco cumpla su papel de seguridad, tiene que seguir una serie de pasos. El primer paso implica, primero, la exploración. El laboratorio explora qué principios activos puedo yo utilizar para una distinta patología. Ya en la actualidad se está concentrando la farmacología en el tratamiento de enfermedades de difícil tratamiento o enfermedades que no tienen cura, buscando alguna alternativa, que evidentemente al final esto tiene un fin comercial. ¿Ya? Si encuentro la cura, por ejemplo, para el VIH, o una vacuna para el VIH, el laboratorio que la tenga pues tiene negocio redondo. ¿Ya? Y vamos a ver por qué. Una vez que descubra, explora, el segundo paso es desarrollar esa molécula. Ya la tengo, entonces tengo que desarrollarla. Eso implica una inversión alta de dinero, no hay duda. Después que yo la he desarrollado, tengo que seguir el otro paso, que es estudiar la seguridad y la eficacia de esa molécula. Cuán segura y cuán eficaz puede ser. Estas etapas no ocurren en 1 o 2 meses, pueden tardar años, depende de lo que se está investigando. El cuarto paso es que una vez que ha pasado por esta etapa de evaluación de la seguridad y la eficacia, que son dos cosas distintas, recién pasa a la fase 4, que es la aprobación para su comercialización. La fase 4, ojo. Una vez que se ha aprobado para su comercialización, se ha visto que el fármaco es seguro y eficaz, pasa a una fase 5, que el laboratorio obtiene la patente del fármaco. Generalmente eso hace que el fármaco solamente pueda ser producida por el laboratorio. ¿Ya? Y usualmente las patentes duran 10 años. ¿Ya? Entonces, yo le puedo poner el nombre comercial y la lanzo al mercado y es mi medicamento. Ahí recién ya se comercializa con un nombre comercial. Esa es la fase 6. ¿Ya? Y esta patente que dura 10 años, después de 10 años recién pasa a lo que se llama una fase última, fase 7. Luego de 10 años, el laboratorio ya pierde la patente, cede la patente y cualquier otro laboratorio puede producir la misma molécula. Para que tú te tomes una aspirina, ha tenido que seguir todos estos pasos. ¿Ya? Y la aspirina, si nosotros analizas, es un nombre comercial. Es el nombre que le ha dado el laboratorio que ha producido y que ha tenido la patente. Eso es laboratorios de Bayer, aspirina de Bayer. Y ha tenido tanto éxito Bayer con ese medicamento que la ha comercializado con el nombre de aspirina, ha perdido la patente 10 años, pero sigue conociéndose como aspirina al ácido acetil salicílico. Entonces, ahí radica el uso de las patentes. ¿Ya? Esta gran inversión que ha hecho el laboratorio, pues ha sido devuelta con creces, porque la patente, en 10 años de patente, por demás que devuelven toda su inversión, y además ya queda imprintada, si quieren, enmarcada la marca del producto. Ahora, este proceso, estos pasos, sigue para cualquier medicamento, ¿ya? Y dentro de los estudios, por ejemplo, aquí vemos el tiempo, los primeros estudios son in vitro, es decir, en animales. In vitro, ni siquiera en animales, en células, productos biológicos.
ya, y empieza la síntesis. Este proceso, que es el que habíamos visto en la fase uno, dura entre realidad de 0 hasta 2 años puede durar. Después hacen una selección de qué mecanismos de acción son valederos o cómo funciona ese fármaco. Y aquí usan la prueba de animales. Generalmente primero en animales pequeños, cobayos, después en mamíferos más grandes. Y esta fase dura entre 2 a 4 años. ¿Ya? 2 a 4 años ya esta droga pasa de fase de investigación animal o a pruebas animales a pruebas clínicas. Estas pruebas clínicas son en humanos, ¿ya? Como una nueva droga para para un mecanismo específico. Acá lo que se quiere ver es cómo actúa la droga, cuál es su metabolismo, cuál es su eficacia, cuál es su seguridad sobre todo. Entonces, los estudios de fase uno, y así se llaman los estudios clínicos, pasan por estudios de fase uno, que básicamente lo que van a ver es la farmacocinética. Si el fármaco tiene una seguridad en el trayecto, en el organismo, cómo se elimina, cuánto se absorbe, dónde se distribuye, etc. Esos son los estudios de fase uno. Se hacen en poblaciones pequeñas. Los estudios de fase 2 ya incluyen un mayor número de pacientes y en esto se ve cómo trabaja la droga en pacientes no seleccionados, sino en un grupo de pacientes. Finalmente está la fase 3, que aquí ya hacen estudios dobles ciegos y comparativos para ver la seguridad y los efectos adversos del fármaco. Estas fases clínicas pueden durar de 4, 8, en la fase 3 usualmente, que es la fase más complicada, hasta 10 años. Después de eso pasa a la fase 4, que es la fase ya de post-marketing o comercialización. Ya aquí se evalúa la seguridad del fármaco, cómo ha ido ya en población general, ¿ya? Y esto normalmente dura 10 años, como habíamos dicho, la patente, y ya después de esto aparecen ya estudios post-marketing, y estos pueden ser 20 años después para evaluar los efectos a largo plazo del fármaco. Entonces, como ven, sacar un fármaco no es simple, toma mucho tiempo y requiere muchos estudios. ¿Ya? Lo mismo tradicionalmente ocurría para obtener una vacuna. La experimentación, la etapa preclínica en el que se evalúan, en este caso, los antígenos en animales. ¿Ya? Y de esa manera se selecciona la mejor candidata. Esta fase, la 1 y la 2, la 2, perdón, duraba 1 a 2 años. Y la etapa exploratoria para identificar qué antígeno vamos a usar para la vacuna duraba entre 2 a 4 años. De ahí que la etapa preclínica en estudio de animales pasaba recién a la fase 3. Recién. La fase 3 es la fase de desarrollo clínico. Se testeaba la vacuna en seres humanos. La fase 1 testeaba la inocuidad en 10 a 100 individuos. La fase 2 valoraba la respuesta inmune. ¿Cuánta inmunidad desarrollaban estos pacientes? Entre 100 a 3.000 hasta 10.000 individuos. ¿Ya? Y la fase 3 estudiaban la eficacia, la tolerancia, los efectos adversos, pero en un número mayor de individuos, entre 3.000 hasta 40.000 individuos. ¿Ya? Esta fase, fíjense, duraba 6 a 8 años. Y recién aparece la fase 4. La fase 4 es la revisión reglamentaria para que esta vacuna que ha sido estudiada pueda ser comercializada. Esta fase para obtener la patente entre 12 a 18 meses. Y después periódicamente se hacen controles de calidad. ¿Ya? Esto estimado un 70% de todo el tiempo total que ha ocurrido en obtener esa vacuna, o sea, más o menos unos 10 años. Y finalmente ya se producían la fabricación, es decir, ya otras empresas podrían fabricarse, podrían hacer más dosis. Y esto se
era aproximadamente unos 2 años más de duración. ¿Ya? Como ven, el periodo era extremadamente largo. Y en la emergencia sanitaria por el COVID, pues nos hemos saltado este tiempo y han visto, hemos tenido vacunas en menos de un año. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Eso hará que las vacunas sean menos seguras? El desarrollo de una vacuna del COVID ha seguido las mismas fases, pero han sido un poco más aceleradas. Las fases de laboratorio lo han hecho en 6 meses. Han identificado el antígeno y han hecho una formulación. La fase de ensayos clínicos en modelos animales, en cobayos y animales mayores, ya ha sido entre 6 hasta 15 meses, ¿se acuerdan? Se han analizado seguridad, respuesta del sistema inmune en modelos animales. Y de ella, se recuerdan, nos han dicho, ya han terminado la prueba de la vacuna primera que han sido es las europeas, la Pfizer, qué sé yo, y de ahí han pasado a la fase clínica. Y acá ya con este número, primero en 100 adultos, después en 200 a 500 adultos, y la mayor parte de las vacunas que nos están aplicando o que están llegando son fase 3, ensayos clínicos, ya en miles de voluntarios. Los estudios de las vacunas están en esta fase, que son más o menos hasta terminan en el mes 39. Aquí se está evaluando la seguridad y la eficacia de la vacuna. La mayor parte de las vacunas están en esta fase. Fase 3. No han terminado algunos todavía o el estudio fase 3. La población llega a 40,000 máximo en algunas vacunas. No hay poblaciones mayores todavía de estudio. Recién están terminando. Entonces, por eso es que muchas vacunas no han llegado a esta fase todavía. Creo que ninguna. Que es la fase de comercialización libre. Es decir, la fase 4, en el cual ya la vacuna ha sido aprobada, ya se conoce su seguridad y eficacia, y lo que se hace es venderla libremente. Para el COVID, esto se debería hacer entre 39 y 48 meses. ¿Ya? Entonces, esto va a medir la eficacia real y se van a vigilar todos los efectos secundarios reales posteriores a esto. Ninguna empresa se va a animar a comercializar una vacuna si no tiene estudios de fase 3 muy sólidos, es decir, con una población mayor, ¿no? 100,000 por lo menos. ¿Por qué? Porque si ocurre algún efecto adverso no reportado, esta persona que está comprando en Pharmacorp su vacuna puede demandar a la empresa. Entonces, por eso, por estas fases de estudio y el tiempo que tiene que pasar, no vamos a tener vacuna para venta en Pharmacorp todavía. Entonces, no se hagan engañar. Es decir, yo voy a comprar mi vacuna de Pharmacorp, la voy a reservar. No va a pasar eso. Bien, después de todo este estudio que se hace para obtener los fármacos que duran años, pues los medicamentos están listos para ser vendidos, para ser comercializados. En el fondo, ahora la farmacología se ha convertido en eso, en un negocio y millonario. Entonces, nosotros tenemos tipos de medicamentos. Vamos a tener primero las fórmulas magistrales. Antes se usaban muchísimo, ahora cada vez son menos. Son medicamentos que el farmacéutico elabora, ¿ya? En base a una receta. Usa sustancias autorizadas, por supuesto. Y el doctor le dice, quiero que coloques una solución que tenga ácido cítrico, que tenga ácido fólico en tal y tal cantidad. Y el farmacéutico las pesa y las prepara. ¿Ya? Esas son las fórmulas magistrales. El otro grupo son las que se llaman las especialidades farmacéuticas, que son los que conocemos. Ya están preparadas previamente, ya tienen un número comercial, registro, nombre comercial. En estos, la composición ya está definida. Tiene paracetamol de 500 miligramos, propanolol de 40 miligramos, o sea, la forma farmacéutica y la dosis ya están determinadas. Y dentro de estos que ya están determinados, también hay los fármacos de venta libre o fármacos sin receta. Todos los fármacos nosotros deberíamos comprarlos con receta, con una indicación médica. Existe en nuestro país poco cumplimiento de ese aspecto.
Aquí la gente va a la farmacia, me duele mi cabeza y el farmacéutico le da lo que se le ocurre. Eso está mal, porque eso genera ya una serie de efectos adversos. O el paciente va y deme ampicilina, va y se compra. Como vamos a ver más adelante, eso es muy peligroso y muy riesgoso porque genera un gran número de efectos adversos. En otros países eso está muy regulado y existen fármacos que son los que se llaman de venta libre. Estos fármacos se pueden comercializar en cualquier supermercado o farmacia y es la persona que puede ir y comprárselo. Generalmente no tienen propiedades farmacológicas complejas, son fármacos para el dolor en los que las dosis están bien controladas y no va a haber riesgo por una dosis. Ya generalmente pueden ser productos naturales, ya, o vitaminas. Otro grupo de denominación de los fármacos son los que se llaman los fármacos genéricos y los que hemos visto más adelante, o los de fármacos específicos o de denominación controlada. Los fármacos genéricos son los fármacos que van a tener un principio activo, ya, un medicamento que tiene una composición igual, tanto en cantidad como en calidad, que un medicamento que tiene marca. ¿Ya? Generalmente esto ocurre cuando ya el medicamento generado ha perdido la patente. Ya, por ejemplo, el paracetamol. Generalmente se vende como paracetamol, pero antes de que se llame paracetamol, el primer paracetamol del mundo, no me acuerdo qué se llamaba, pero este paracetamol ya tenía una marca y tú comprabas, solo había paracetamol con esa marca. Cuando ya se ha vencido su patente, este paracetamol se podía vender, otro podía fabricarlo y le pone el nombre genérico, paracetamol, y se convierte en un medicamento genérico. El principio activo es el mismo. Lo que cambia es la marca. Ya, sigue vendiendo con su marca. Por ejemplo, Resfriolito. Y el producto sigue siendo el mismo. Tanto en el genérico como en el de marca no debería haber diferencia. Ser básicamente los mismos en efectos, en eficacia, en seguridad. Ya al comprar nosotros un medicamento de marca, muchas veces estamos pagando con la marca. Es como comprar una zapatilla. Una zapatilla marca X, estás pagando la marca, ¿no es cierto? Entonces, en los medicamentos es lo mismo. Aquí tenemos el Valium, por ejemplo, que es diazepam, y otro es el diazepam común. Y muchas veces la marca es lo que le sube muchísimo más el precio. El producto de marca, por ejemplo, acá, esto es en España, Chile, perdón, 47,000 pesos, y el bioequivalente, es decir, el genérico, atorvastatina, ya vale 26,000 pesos. O sea, la mitad casi de lo que cuesta una marca. La marca a veces encarece muchísimo los costos. ¿Cómo está compuesto un medicamento? Está compuesto básicamente por dos componentes. Uno que se va a llamar el principio activo, que ya me han escuchado hablar, y otro es lo que se llama el excipiente. ¿Qué es el principio activo? Los dos están en conjunto, no se separan fácilmente. El principio activo es la sustancia química que tiene la actividad farmacológica. Ojo, principio activo es la sustancia química que tiene la actividad farmacológica y es la responsable del efecto farmacológico. Efecto farmacológico. En cambio, el excipiente es una o un conjunto de sustancias que van a acompañar al principio activo para que ésta pueda administrarse mejor, para que se libere mejor, para que se absorba mejor. En el fondo es como un autito, como un vehículo que le sirve al fármaco, al principio activo en este caso, para llegar al lugar donde se quiere actuar. Le da la posibilidad de que la preparación sea estable,
que tenga buenas propiedades organolépticas. ¿A qué se refiere esto? Al sabor. Ya, si yo, por ejemplo, tengo un fármaco y si lo mezclo con un jarabe de azúcar, pues el sabor es mejor y es mejor tolerado. Igualmente, las propiedades físico-químicas. El excipiente no tiene actividad terapéutica, eso es importante, no tiene. Y en algunos casos sí hay que declararlos porque pueden generar el excipiente reacción adversa. El excipiente con el fármaco, con el principio activo, en el fondo, van a ser presentados, van a ser comercializados en distintas formas farmacéuticas. Así le vamos a llamar formas farmacéuticas. ¿Ya? ¿Qué es una forma farmacéutica? Es cómo se presenta el principio activo y el excipiente. ¿Ya? Es decir, la forma o la presentación del fármaco. De tal manera que sea fácil de administrar, que sea más tolerable y obviamente que no pierda sus propiedades. Hay distintas formas de presentación. Ustedes también han visto las tabletas, los jarabes, los supositorios, etc. Básicamente podemos dividir en 4 formas farmacéuticas: sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. ¿Por qué las formas farmacéuticas pueden ser así? ¿Por qué no todas son líquidas? ¿O por qué no todas son tabletas? Va a depender mucho de la administración, de la facilidad de administración y de las características del medicamento. El tener distintas formas farmacéuticas va a favorecer que el fármaco llegue a su sitio de acción, como hemos dicho, que podamos dar una dosificación exacta, que los medicamentos estén protegidos, que estén estériles, que estén limpios, que la administración sea más fácil, más agradable, ¿ya? Y que también la absorción sea la mejor. Entonces, ¿qué formas farmacéuticas hay? Hay muchas. Las sólidas, por ejemplo, tenemos los polvos, los granulados, los más conocidos, las cápsulas, las que tienen una cubierta de gelatina, de 2 colores, ¿se acuerdan? Las tabletas o los comprimidos, ya que son muy parecidas, los supositorios y los óvulos. En las semisólidas hay muchas más. Las semisólidas están generalmente de uso tópico, las pomadas, las pastas, las cremas, las jaleas, los emplastos, así se llaman emplastos, como los parches. Las formas farmacéuticas líquidas pueden administrarse de forma de inyectables, por ejemplo, o vía oral, los jarabes, las emulsiones, las suspensiones, o tópica, los colirios. Y las gaseosas, que básicamente tenemos los inhaladores y los aerosoles. ¿Ya? Entonces, nuevamente acá, sólidos, semisólidos, líquidos y gaseosos. Hay muchas de sólidas. Los más conocidos, los comprimidos, las cápsulas, las gaseas, los polvos. Líquidas están las gotas, los jarabes, las suspensiones, los inyectables, los enemas, las lesiones, las tinturas, las semisólidas, las pastas, generalmente de uso tópico. Y las soluciones gaseosas, los inhaladores, los aerosoles, los gases medicinales, los nebulizadores. ¿Ya? Ahora, las formas sólidas, a su vez, dependiendo por qué vía, que vamos a ver más adelante, se administran, vamos a tener los fármacos de administración sólida vía oral. Los más frecuentes tenemos las tabletas, las cápsulas, que son estas, ¿ya? Los comprimidos, que son estos, ¿ya? Son los más comunes. Hay también cápsulas sólidas y cápsulas efervescentes. La forma sólida, pero de vía rectal, es básicamente el supositorio. Ya es una forma sólida, tienen esta forma de bala, se administra a nivel rectal con la temperatura corporal, se derrite, lo cual permite que el producto sea absorbido. Y vía vaginal están los óvulos. Las formas farmacéuticas sólidas de vía oral, también tenemos los polvos, los papelillos, los granulados, que básicamente
vienen en esas composiciones en polvo. En algunos casos estos polvos también pueden ser aplicados vía endovenosa. Han visto los polvos, por ejemplo, la penicilina viene el polvo, se disuelve con agua destilada estéril y se inyecta. Las semisólidas usualmente son en cremas, crema, gel, ungüento y pasta. La diferencia es la liposolubilidad, el contenido graso. Los ungüentos, las pastas son las que más contenido graso tienen, los ungüentos tienen un poco menos que las pastas, los geles son prácticamente contenido muy poco oleaginoso, más líquido, y las cremas que tienen un contenido más líquidos o menos grasosos que las pastas, que los ungüentos. Las formas líquidas son de uso parenteral, principalmente están los inyectables, vía oral, los jarabes, las soluciones, los ungüentos. Los aerosoles, ojo, estos aerosoles así son distintos a los aerosoles en inhalador. Estos aerosoles son líquidos porque el componente es líquido, se aplica sobre superficie de piel. ¿Ya? Y aquí están, a estos aerosoles son los que me refería, que son los inhaladores, son diferentes. O los nebulizadores, el óxido nitroso, que también. Y estos los inhaladores, que si bien vienen en polvo seco, aquí podríamos decir presentación polvo, acá generan un aerosol, genera uno por la misma respiración. Bien, y este es un cuadrito que yo les pongo como para que ustedes puedan tenerlo para estudiar, ¿ya? Dice formas farmacéuticas sólidas, y aquí tendrían que ustedes, háganse uno para estudiar, colocar qué formas farmacéuticas sólidas hay, conocen, en qué consiste cada una de ellas y por qué vías se administran. Ya este cuadrito yo no lo he completado, pero ustedes podrían hacerlo como forma de repasar. ¿Ya? Bien. Entonces,